entrenamiento hemos hablado de tres teorías básicamente, de conductismo, cognitivismo y constructivismo. Y si ustedes leen el documento de George Siemens, el paper inicial que yo tuve la oportunidad de traducir, o leen un trabajo posterior, o ven presentaciones posteriores de George Siemens, él trata de caracterizar de manera muy precisa cómo entienden estas teorías tres cosas en particular: el aprendizaje, la epistemología que hay detrás, cómo se entiende el conocimiento, y la pedagogía que se desprende de esas ideas. Para el caso del conductismo, el aprendizaje es un cambio en un comportamiento y la mente es una caja negra. Entonces, a mí lo que me interesa es que el sujeto haga lo que yo quiero que haga, que adopte el comportamiento que a mí me interesa. ¿Qué pasa adentro? En realidad no es un problema importante para mí. Desde el punto de vista del cognitivismo es distinto, porque ya nos interesa lo que pasa adentro. Y entonces el conocimiento se empieza a entender como construcciones mentales, simbólicas, en la mente del aprendiz. Y el proceso de aprendizaje se vuelve, como dice allí, el medio a través del cual esas representaciones simbólicas se consignan en la memoria. Entonces, aprender significa incluir nuevas representaciones en la memoria y empezar a generar algún tipo de estructura cognitiva dentro de la cabeza de cada uno. Desde el punto de vista del constructivismo, el aprendizaje es un proceso activo en el que los aprendices construyen, por eso constructivismo, construyen nuevas ideas o conceptos basados en su conocimiento actual o pasado. Miren que no hay una diferencia en realidad. O sea, no se trata de que el cognitivismo y el constructivismo no le apunten a lo mismo. Ambos están hablando de lo mismo, solo que el constructivismo, pues por un lado tiene toda una escuela de pensamiento filosófico detrás, pero hace mucho énfasis en la idea de construir. Hay que construir y los aprendices construyen nuevas ideas o conceptos. Y se vuelve importante lo que está antes. Lo que el estudiante ya sabía se vuelve importante. Desde el punto de vista epistemológico, para el conductismo, pues la realidad es externa y objetiva. Tiene que ver con la escuela del objetivismo. La realidad existe por fuera de nosotros, como sujetos. Es objetiva. Desde el punto de vista del cognitivismo, la cosa empieza a cambiar un poco. La realidad es objetiva, sí, está afuera, pero es interpretada por cada uno de nosotros. Y el conocimiento que logramos es negociado a través de la experiencia y el pensamiento. Entonces el conocimiento no es algo directo, fijo, inmediato, sino que se negocia. Y se negocia a través de nuestra experiencia previa y a través de nuestros procesos lógicos. Eso tiene que ver con la escuela del pragmatismo. Y por último, desde el punto de vista del constructivismo, la realidad es interna y el conocimiento es construido a nivel social. Es generado socialmente y es dependiente del contexto. Ese aspecto de la realidad es interna es bien interesante porque, de hecho, hay alguna evidencia desde el punto de vista de la neurociencia que sugiere que eso es más cierto de lo que creemos. En realidad nosotros estamos todo el tiempo construyendo la realidad y lo que vemos a nuestro alrededor, el 90% de las cosas que vemos alrededor no son necesariamente lo que nosotros creemos que son. Eso es una mirada bastante enredada en principio, que puede ser de hecho un poco inquietante, pero es como la posición que está de hecho detrás del constructivismo. Desde el punto de vista de la pedagogía que se desprende de estas cosas, entonces para el conductismo, miren que lo crítico es tener una enseñanza basada en estímulos y respuestas, es decir, el condicionamiento de Thorndike. Si usted hace esto, yo lo refuerzo de manera positiva o negativa o disminuyo el refuerzo, etcétera, de alguna manera. Pero lo importante es el estímulo y la respuesta que yo obtengo. Desde el punto de vista del cognitivismo, la pedagogía tiene que ver con esa ciudad de procesamiento de información. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a la memoria de corto y largo plazo, a cómo hacemos para que esos 7 espacios de memoria que tenemos sean bien aprovechados y cómo hacemos para que luego se integren con la memoria de largo plazo, cómo hacemos para que haya una interacción positiva entre los distintos sistemas cerebrales para codificar la información, para recuperarla, para reducir una carga cognitiva, etcétera. Y ahí aparece un interés importante en la motivación. Entonces aparecen modelos como el de ARCS y distintas teorías acerca de cómo lograr motivación, porque la motivación se vuelve un asunto crítico para que las estructuras cognitivas puedan cambiar. Por último, para el constructivismo, la enseñanza es más indirecta. Entonces, está completamente centrada en el aprendiz, es dirigida de hecho por el aprendiz, pero está enfocada más en el acompañamiento y es muy experiencial, trata de ser muy auténtica. De ninguna manera uno pretendería que esto es todo lo que hay que saber acerca de las teorías de aprendizaje, ni sobre los pensadores de las teorías de aprendizaje, ni sobre la pedagogía, etc. No se trata de eso, pero sí se trata como de traer a colación unos puntos importantes que son los que empiezan, digamos, a dar pie a una duda y a una reflexión acerca de las cosas que esas teorías de aprendizaje pueden no estar teniendo en cuenta. Entonces, en 1990, en la década del 2000, empiezan a ocurrir cosas que cambian el mundo.
hay algunos cambios que empiezan a ser importantes y quisiera referirme a ellos. El primero de ellos tiene que ver con la manera como entendemos ahora, no como entendemos, sino la confirmación y el avance que hemos tenido en la manera como entendemos el cerebro. Aquí hay una neurona y esto va a ser no un curso rápido, sino unas ideas muy rápidas acerca de las neuronas. Entonces, una neurona es una célula que está en el cerebro y que tiene que ver con el sistema nervioso, obviamente. El núcleo, el cuerpo de una neurona se llama soma. La colita larga que se ve que es única en todas las neuronas se llama axón. Eso es lo que le permite a una célula enviar impulsos eléctricos y comunicarse con otras células. Todas las conexiones, todas las ramas, digamos, que están cerca al cuerpo se llaman dendritas. Es allí a donde se conectan las ramificaciones del axón, de otras. ¿Y eso cómo se ve? Es más o menos esto. En esta imagen lo que ustedes tienen es, por un lado, el terminal del axón que les decía, que es parte de una ramificación. Por otro lado, tenemos en la parte de abajo la dendrita, eso es lo que está cerca del soma, cerca del núcleo de la célula, y como ustedes ven hay una conexión entre un pedacito de esa dendrita y la terminal del axón. A esa conexión se le llama sinapsis. Esa sinapsis no es una cosa que esté amarrada, es un punto de contacto apenas, y ese punto de contacto es el que permite que una célula se comunique con otra. Entonces, esas bolitas verdes que ustedes ven representadas allí, en la punta del axón, de esa terminal, lo que son neurotransmisores. Y esos neurotransmisores son los que van de una célula a otra, de una neurona a otra. Son los que comunican información. Si usted deja de ver una célula y empieza a alejarse, lo que ve es algo como esto. Eso es parte de la visualización que realiza Henry Markram en un proyecto que se llama Blue Brain. Hay una charla TED al respecto, la dirección aparece allí con la presentación, y esto es como se ve el tejido neuronal. No es solamente una neurona que está conectada de manera muy estructurada con otras, sino son muchas neuronas que tienen conexiones en todas partes y que están generando impulsos eléctricos y comunicándose entre sí todo el tiempo. Uno podría ver tal vez los neurotransmisores como una especie de paquete de datos, pero en realidad son impulsos. La información como tal no está en los neurotransmisores, sino en la conexión misma. Y eso es un aspecto que va a ser bien importante más adelante, aunque puede ser un poquito enredado. Si usted se aleja mucho más, lo que el señor Henry Markram está tratando de hacer en realidad es mapear todo el cerebro, hacer una representación en un computador de un cerebro. Entonces, esta es una imagen que se ve mucho mejor cuando ustedes la ven en video girando. Pero lo que eso son, digamos, una representación de todas las neuronas y los impulsos eléctricos que viajan entre todas esas neuronas en una zona del cerebro. La idea de Markram, como les decía, es mapear todo el cerebro. Pero entonces el asunto es que no se trata solamente de una idea, sino que estamos teniendo evidencia de que así funciona el cerebro, ¿sí? El cerebro es una gran red, una absoluta malla de interconexión entre neuronas, dendritas, sinapsis, etc. Hasta ahí todo bien. Eso lo sabemos en este momento, es tecnología que está en desarrollo y sabemos eso acerca del cerebro. Sabemos mucho más, pero de momento quedémonos con eso. En 1999 aparece este señor que se llama Albert Laszlo Barabasi, y Barabasi es un investigador que trabaja con teoría de redes y propone un concepto que se llama redes libres de escala. Y lo que Barabasi encuentra es que ese concepto de redes libres de escala permite explicar un montón de fenómenos naturales y sociales que se ven en todas partes. Entonces, así como el cerebro es una red, lo que Barabasi encuentra es que con esa idea, con el modelo que él propone, con la noción de la red, estas cosas empiezan a tener una posibilidad de explicación. Por ejemplo, esta es una imagen de todas las plantas eléctricas que hay en Estados Unidos. Ustedes podrían ver el área de influencia de una planta eléctrica como un nodo específico. Y estas son las conexiones de la malla eléctrica. Como ustedes pueden ver, no solo tenemos nodos, sino tenemos un montón de conexiones. Lo que ocurre en toda esa malla eléctrica responde a los modelos de Barabasi. Otra cosa que se explica a través de esos modelos es Internet. Esta es una imagen de Internet, el mapa de Internet en 2003. Si ustedes hacen zoom, se acercan a uno de esos nodos que están en la periferia, lo que ven es interconexiones entre direcciones IP, las direcciones de sus computadores. Entonces, ese mapa de Internet es construido a partir de esos pequeños nodos y de la interconexión entre esos nodos. Y el comportamiento que tiene corresponde con esos otros ejemplos y hasta cierto punto con el comportamiento de lo que se está viendo en el cerebro. Pero no solamente tiene que ver con direcciones IP, con computadores conectados, sino también con personas. Esta es una imagen de una parte de mi red Twitter, por ejemplo. Si ustedes ven, el dibujo es muy parecido al que veíamos hace un momento. Y si usted se empieza a alejar un poquito más,
Esta es una imagen de mis contactos, para no llamarlos amigos, en Facebook. Lo que ustedes pueden ver es núcleos, hay clústeres, hay cúmulos que empiezan a agruparse de una manera similar a la que se veía en los otros ejemplos. Y si usted se aleja todavía más, esta es parte del trabajo en el que está involucrada Dana Boyd, usted puede ver un montón de personas conectadas, usted puede mapear toda una red social y empezar a ver ciertos fenómenos que se repiten en otros espacios. Bueno, esta es una imagen más de un trabajo de este año, donde se trata de mapear la blogosfera árabe. Y de nuevo, es un juego acerca de buscar clústeres, buscar interconexiones y tratar de ver el mundo desde esa perspectiva. Ese asunto de las redes no es, en todo caso, a pesar de que Barabasi y gente como Duncan Watts le dan un impulso muy grande a finales de los 90, pues viene de más atrás. Esta es otra línea de tiempo hecha por un señor que es de apellido Castellani, es un mapa de la ciencia de la complejidad bien interesante. Y lo que uno puede ver aquí es que las cosas que pesan, digamos, en todo esto, en todas estas ideas del conectivismo, son, por un lado, la ciencia de la complejidad, con todo el pensamiento derivado que tiene. Por otro lado, una nueva ciencia de redes, que es la que empieza a dispararse con el trabajo de Watts y de Barabasi. Por otro lado, la teoría del caos, que tiene que ver bastante con aleatoriedad, impredictibilidad, ese tipo de cosas. Y por último, con las posibilidades que tenemos en cuanto a modelaje computacional. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el modelaje computacional aquí? Porque usted puede tener un montón de información, pero si usted no es capaz de visualizarla de la manera que les estaba mostrando, usted se pierde un montón de cosas interesantes. Es la visualización, gracias al desarrollo de un montón de técnicas de modelaje computacional y del desarrollo que ha tenido la tecnología de visualización, la que nos permite ver estas cosas, la que nos permite empezar a percibir patrones que antes no veíamos. Y entonces, la pregunta de fondo, la pregunta grande que aparece allí es, bueno, si este es el entorno que tenemos ahora, si esta es una red y se ve así, ¿esto qué implicaciones tiene para el aprendizaje? ¿Qué significa aprender en red? Si eso es un fenómeno real que está ahí afuera, que lo estamos viendo, ¿qué significa aprender en ese entorno? Y algo importante aquí es notar que ese es un entorno que ninguno de los teóricos iniciales acerca del aprendizaje podía haber previsto. Solo lo podemos ver en este momento, por la